Bueno, muy buenas noches a todos otra vez. Espero que estén muy bien. Buenas noches a David, Joan, John que nos acompaña, Carla, Natalie y Oma. Qué bueno otra vez estar acá con ustedes. Espero que disfruten esta clase. Eh, Bienvenidos a nuestra clase de equipos de preparación de espresso. Y antes quisiera por favor que alguno de ustedes me contara cuál es el concepto que tienen del espresso, si gustan de él, si no han tenido la oportunidad de tomarse uno pues correctamente preparado, si se lo han tomado en algún otro equipo que no sean máquinas. Bueno, a la vez en la clase pasada estuvimos platicando algo sobre eso y entre las características del expreso, pues era que el expreso italiano pues se caracteriza por tener tostados oscuros, pero bien tostados pues, pero oscuros, con tendencia más a amargos, más dulces, pero que hay una nueva tendencia o hay una tendencia ya de hacer expresos también con un poco más, con más acidez, entonces no necesariamente con tostados, no necesariamente con tostados oscuros, tostados medios, entonces que hay una apertura pues en ese concepto del expreso como tal. Buenas noches, Omar. Muchísimas gracias. En lo personal, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cafés ácidos, pero en el espresso siempre trato como de buscar esos dulces que son como tan tradicionales. Yo, pues, personalmente opino que es una bebida la cual es muy, muy buena, pero requiere de un poquito más de cuidado y un poquito más de calibración que cualquier otro método. En lo personal, ¿a ti te gustan mucho los expresos o no tanto? Soy más de cafés filtrados y en otros métodos, sí. Este, Pienso, opinión personal, a lo mejor me hace falta probar expresos en diferentes cafeterías, pero tal vez siento que el expreso, por lo menos acá en México, por lo menos en Guadalajara, también mi ciudad, se consume mucho para preparar bebidas a base de leche, entonces, o con leche, entonces, este, no sé, a lo mejor hace falta un poquito promover más ese expreso para probar más. Sí, yo en lo personal pienso que si alguien te quiere probar a vos como barista, te prueba más fácil con un Con un expreso espresso. que con un filtrado. Realmente es muy fácil sacar un filtrado muy bien hecho con un par de clasecitas pues, de pocas horas, mientras que de hecho tienes que primero probar un espresso muy bueno para saber a qué tiene que saber tu espresso cuando lo calibres. Entonces es muy común, o pues yo soy de los que piensa que a vos como barista te miden como el aceite con el espresso. Entonces también entiendo que es como complicado porque en muy pocas tiendas hacen un buen espresso, ya que no tienen, pues no tienen el conocimiento ni las herramientas y a veces ni el café para poder hacer un espresso bueno. Entonces, lo ideal es que la cultura del espresso se vaya eh, como estudiando o profundizando más en cómo se debe de preparar un buen espresso. Sí, para que no sepa salado, para que no sea subextraído ni Ajá. sobreextraído, que es una delgada línea. Uy, sí, es que es muy, muy cortico. Y ya, por ejemplo, que dices ese tema, ¿qué sería un espresso? Pues lo principal que diferencia un espresso antes de tomarlo es cómo se hace. Entonces, por ejemplo, el ratio de un espresso es súper diferente a cualquier otro método que haya. Son ratios mucho más corticos y van desde el 1:1 hasta el 1:3. Entonces, 1:3, 1:4 más o menos. El espresso tradicional se hace con un ratio 1:2, 1:2:5, que por ejemplo con 17 gramos de café obtenemos una bebida de 34 gramos. Realmente es una bebida con bastante cuerpo, con mucha potencia. Me parece a mí que es errado decir que es amargo, que es ácido, simplemente tenemos que encontrar un balance, porque un espresso muy balanceado realmente es muy, muy bueno.
Y el tiempo de extracción influye demasiado. Y como dice David, es una línea muy delgada porque Son segundos. en cómo tampea, si es muy fuerte, si es muy suave, si te pasaste 5 segundos. Entonces, un espresso realmente es una bebida con mucho cuerpo, muy balanceada, ojalá, y que se saca en muy poco tiempo. Entonces, la línea de error es muy, muy delgada. Entonces, de hecho, si eres un barista, digamos, dedicado y estás en una tienda lo suficientemente buena, deberías de calibrar, de hecho, varias veces al día, porque el espresso puede descalibrarse cuando hay mucho boleo, cuando las temperaturas se pues, cambian, cuando tienes un café diferente, así sea del que vienes usando siempre, con Si tuestes cambias diferentes, molino. todo cambia, exacto. Entonces, lo ideal es estarlo probando. Para hacer un espresso correctamente, pues tenemos que recurrir a la presión. Entonces, en este caso, vamos a hablar de las tres formas en las que podemos, digamos, emular o preparar un espresso. Entonces, sería la forma manual, la forma mecánica o por vacío. Listo. Hay unas que son por vacío, pero realmente no son como un espresso, al igual que unas manuales que en principio de pronto fueron creadas con esa intención de emular un espresso, pero que con el tiempo han tomado más rumbo de perfiles de cafés filtrados, pero que funcionan parecido. Entonces vamos a mencionarlas por encima el día de hoy. La característica es poco tiempo, ya que es una bebida que se hace realmente con otras fuerzas más que la gravedad, por ejemplo, o el tiempo, como lo es una prensa. Entonces, la característica es que el tiempo de preparación es bastante corto. Como ya dijimos, es una bebida normalmente con potencia y con mucho cuerpo. ¿Y cómo se logra eso? Pues con temperaturas muy altas, pues o superiores a los 90 grados y con moliendas muy finas. ¿Por qué? Porque al contrario de los métodos filtrados, tenemos que trabajar con erosión o con desgaste de la pastilla de café. Entonces, tenemos que moler mucho más fino de lo habitual. Por eso es que hay molinos exclusivamente para espresso. Tenemos que pisonar o compactar esa pastilla bastante para hacer que el agua se retrase un poquito en el café y cuando salga con los sabores, los aromas, los aceites que necesita una bebida tan pequeña y tan concentrada. Entonces, todo eso influye en qué tanta calidad vas a obtener en un espresso final. ¿Cómo se puede medir eso o cuál es como la principal fuerza? Es la presión y la presión se mide por bares. Un bar más o menos equivale a 1.02 kilos por centímetro cuadrado y aquí hay tres ejemplos de los bares que manejamos en algunas de las opciones que tenemos para preparar espresso o una bebida con bastante cuerpo. El Aeropress, por ejemplo, nos va a dar de 1 a 2 bares máximo. El Rock, que ahorita vamos a ver cuál es, que es un método manual, nos va a dar de 8 a 9 bares. Lo único es que tenemos que ponerle agua caliente, no nos calienta el agua. Y las máquinas expreso, aunque solamente utilizan máximo 9 bares, 8,5, 9, vienen preparadas para ejercer de 8 a 10 bares de presión. Entonces, tenemos los métodos mecánicos y los manuales y por vacío. En los métodos mecánicos tenemos las máquinas semiautomáticas, automáticas y superautomáticas. ¿Alguien sabe cuáles son las máquinas superautomáticas? El tope gama de las mayoría de productores de máquinas, ya No. cuando son recontra digitalizadas. Más o menos, sí, pero van enfocadas en que realmente preparan la bebida ellas solas. Pues tú simplemente le dices que quieres un espresso, por ejemplo, y ella te lo saca y una vez todo, ella muele el café, o sea, hace todo junto. Mientras que las máquinas automáticas son las que tú tienes que moler el café, ponerlo en el portafiltros, acomodarlo y simplemente le das un espresso corto o un espresso doble. Listo, entonces ellas paran solitas. Y las semiautomáticas es las que, digamos, las que manejan
la opción de que ellas extraen cuando tú enciendes y paran de extraer cuando tú le das la orden también. Entonces, La realmente preinfusión y todo. todo es totalmente, digamos, manual. Tú tienes que estar ahí pendiente, mientras que con las automáticas todo es programable y las super automáticas pues ya te hacen todo. De hecho, vienen, pues muelen todo y hacen todo ahí juntico. Tipo Rancilio, Silvia o hay una Brivil también con molino y todo. Realmente no conozco mucho de esas marcas, pero sí sé que pues realmente no son máquinas utilizadas en tiendas buenas porque se pierde como lo programable o las variables que puede manejar un barista en tienda, entonces no es como tan común. Realmente lo he visto más es como en Starbucks, por ejemplo, hay una línea Marzocco que solamente está para Starbucks y es súper automática y te texturiza leche, tú simplemente ensamblas y ya es cada vez como más fácil ser un barista en ciertas tiendas. Y por otro lado tenemos las que son como netamente manuales o por vacío. El Aeropress es manual, el Rock es manual y ya el Sifón y la Moka son por vacío. Entonces vamos a empezar con las mecánicas o qué es lo que tiene que tener las máquinas o cómo funcionan. Entonces acá por ejemplo vemos una donde es programable, entonces sería una máquina automática y le puedes dar un expreso corto o pues dos expresos largos o simplemente que pare cuando tú lees la orden. Digamos que lo malo de las máquinas semiautomáticas es que si no estás acostumbrado, pones a extraer y tienes que llevar el tiempo de todo. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que tienen como un temporizador pegado ahí mismo para poder controlar el tiempo, porque se supone que si tú calibras, simplemente tendrías que contar todo el día en cuánto está tu expreso hasta que recalibres otra vez. Entonces, esta viene con las dos opciones de que programes un expreso o un expreso doble y de que pare justo cuando tú lo hundas. Las máquinas, como ya dijimos, vienen de 8 a 10 bares y vienen por grupos. Por ejemplo, estas de 2 grupos. ¿Cómo así que 2 grupos? Es como la estación donde puedes preparar café. Recordemos que la máquina solo te da espresso, no te da cappuccino, ni te da latte, ni esas cosas. Simplemente te da espresso y te permite texturizar leche. Entonces tú lo que haces es ensamblar bebidas. Entonces, la estación donde extraes, donde ubicas el portafiltro por donde sale el café, eso es un grupo. Hay máquinas hasta de 4 grupos, van desde 1 hasta 4 grupos. Y lo mismo pasa con las calderas. Las calderas van netamente ligadas a la cantidad de grupos que tengan y a la calidad que tenga cada máquina. Por ejemplo, hay máquinas que manejan una sola caldera para una máquina de 2 grupos y hay unas que tienen 2 calderas, pues una caldera independiente para cada grupo y una más pequeña extra. Entonces, cuando la gente dice que por qué vale más una máquina que otra, es realmente también por ese par de detalles que te permiten trabajar con flujos de personas o de preparaciones mucho más altos sin que la máquina se descargue o se descompense en presión, porque es muy común con máquinas que, digamos, manejan una sola caldera para 2 grupos, que si preparas, por ejemplo, 8 expresos seguidos, uno tras otro, y cremes leche una tras otra, vas a sentir que la presión baja un poquito. Lo ideal también es que la máquina siempre tenga flujo constante de agua para que no ocurran daños luego. El agua entra a través de una bomba, pasa previamente por un filtro, entra a la caldera. La caldera normalmente son, digamos, un 70% agua caliente y el otro 30% vapor. Y las tuberías, por ejemplo, son dos. Una que normalmente sale con agua a más de 100 grados, que es para texturizar o para calentar, que es lo que nos tira el aire caliente en las lancetas. Las lancetas son los tubitos que nos permiten texturizar leche o calentar vino o calentar cualquier cosa. La ducheta, hay dos, una por donde sale el agua para terminar un café y la que le pone el agua a los portafiltros para hacer la extracción del espresso. Entonces, una tubería siempre va a estar destinada para el vapor solamente,
va a manejar siempre unas temperaturas superiores a los 100 grados para que nos dé constante flujo de vapor caliente. Y la otra, que es la que nos va a hacer la extracción del espresso, va a tener una tubería o va a manejar unas temperaturas más o menos de 93 grados centígrados. Entonces, ella sale casi a 95, 96, dependiendo pues del sitio donde estés. Y cuando llega a la cabeza de grupo, que es donde se ubican los portafiltros, por donde sale pues todo el café, ya está más o menos en 93, 92 grados, y el espresso sale alrededor de 90, 89. Si sale por debajo de eso, ya hay, digamos, ciertas fallas en la máquina, y lo mismo si sale por encima de eso. Lo ideal es que salga entre 89 y 92 grados. ¿Cómo sería un ritual normal como de preparación de un espresso? Obviamente tienes que tener pues todo muy limpio, los portafiltros limpios. Es muy importante que se retiren los restos de los cafés que has preparado antes, porque dan sabores pues bastante feos. Recordemos que es una porción de café que ya, digamos, dio todos sus sabores. Entonces lo único que nos va a obtener que nos va a dar, digamos, son sabores indeseados. Se muele todo el café, se eliminan las burbujas de aire que queden en el portafiltro, se tampea de forma correcta para que la presión sea homogénea y el agua pase de la forma más homogénea y correcta posible a través de la pastilla. Y lo ideal es llevar bastante control del tiempo. Obviamente, si ya probaste, pues vas a saber en cuánto tiempo está bien. Entonces, luego de eso, lo que haces es contar durante todo el día y estar muy pendiente de que el flujo siempre sea igual. Siempre se habla de la colita de ratón, que es un chorrito delgadito, pero que no sea como interrumpido. Listo. También hay que saber que hay portafiltros desnudos o bottom legs y no tienen las dos colitas como normalmente vemos en todas las tiendas, sino que es como una canastilla solamente como la del Aeropress, pero no en plástico, obviamente, y va a hacer que el espresso salga mucho más cremoso. Es ideal para, digamos, dibujar y hacer arte latte. Es mucho mejor cuando se cuenta con un portafiltros desnudo o bottom legs. ¿Qué bebidas precisamente podemos hacer con esta máquina? Un ristretto, un espresso y un lungo. Es, digamos, incorrecto decir que hay, digamos, espresso sencillo o espresso doble, porque la terminología correcta es ristretto, espresso y lungo. El ristretto, digamos que es la bebida más concentrada y con TDS y con más cuerpo que hay en todo el café, porque se tiene que hacer en el mismo rango de tiempo, que serían de entre 25 más o menos y 35 segundos, pero con un ratio 1.5 más o menos tenemos que sacar 19, 20, máximo 22 gramos de café. Entonces, si lo sacamos un ristretto, cuando calibramos espresso, vamos a tener una bebida supremamente ácida y salada. Entonces, ¿por qué no es tan común encontrar ristrettos en las tiendas de acá? Porque tendrás que calibrar tu molino, tu molienda y el tiempo de extracción para que se tarde lo mismo, pero te dé menos café. El espresso, digamos que es el más común de todos, que es un ratio 1:2 o 1:5, aunque no es tan común. Y, por ejemplo, con 17 gramos de café en seco, tendrías que sacar 34 gramos en más o menos 25 a 35 segundos. Es como el rango como que te permite. Hay unos indicativos de que tu espresso está saliendo bien o no justo cuando empieza a salir, y es que muchas personas se basan en que si se tarda más de 8 segundos en salir, va a quedar sobreextraído. Yo soy más como de probar, porque a veces he tenido unas extracciones de espresso que, digamos, empiezan a salir justo a los 10 segundos y al final saben bien. Digamos que no es la mejor calibración, pero salen bien. Algo que me funciona muy bien a mí es preinfusionar, como prender, apagar y prender otra vez, porque pues no contamos con una máquina, digamos, que te permita programar una preinfusión. Entonces, digamos que es una preinfusión manual. Y con esas extracciones que se tardan en salir las primeras goticas, casi los 10 segundos o hasta un poquito más, funciona muy bien preinfusionar, o sea, prender a apagar y prender otra vez. Eso es súper rápido. Y
va a hacer que te module esos amargos de sensación como de sobreextracción y me funciona bastante. Porque a veces uno, digamos, calibra expreso, entonces ajusta algo y sale muy lento. Y ajusta lo mismo por hacia el otro lado y ya sale muy rápido, entonces hay que como acomodarte a no tener que modificar molienda, ni dosis, ni ratio. Entonces hay cositas que se pueden ajustar. Por ejemplo, también pasa mucho que un espresso se comporta, digamos, bien si tampeas más suave, casi que si nivelas y le pones el tamper encima suavecito, pones extraer y está perfecto. O todo lo contrario de que tampeas un poquito más fuerte y retrasas esos segundos de más que te hacen falta, que no puedes obtener, digamos, con cambiando qué tan fino está o dosis. Entonces son cositas que en lo personal yo pienso que sí se pueden como ajustar sin tener que cambiar otras cosas, porque mover un molino indica purgar varias veces, botar más café, entonces se le pueden dar como mejores tratos o un mejor manejo. Y el lungo, por el contrario, sin adicionarle agua, es la bebida más suave que hay. Ya sería un ratio 1:3, 1:3,5, entonces ya nos vamos a los 45 o a los 50 gramos con los mismos 17 y lo mismo, tendría que ser calibrado en el mismo tiempo. Entonces, tal vez por eso no encontramos en una carta normal de una tienda, al menos acá en Colombia, Ristretto, Espresso y Lungo. Vamos ya con los métodos manuales y los métodos por vacío. El Aeropress. Pues ya vimos bastante sobre el Aeropress. Realmente pues es un método súper versátil. En la escuela se usa bastante porque es muy interesante. Y pues pasó algo muy puntual estos días con una alumna y es que no le gustaba tanto el Aeropress porque no sabía cómo usarlo. Y es que como el Aeropress es tan versátil, te da tanto rango de jugar, a veces no encuentras como una receta que te salga plenamente bien. Pero realmente el Aeropress es muy bueno porque es súper versátil. Ya sabemos que el Aeropress fue creado principalmente, pues, o con la idea de emular un espresso, entonces el creador pensó en hacer una bebida con mucho cuerpo y muy rápido, entonces por eso está acá dentro de esta lista. El Aeropress nos deja utilizar casi los 2 bares y está compuesto por 4 piezas. Sería, digamos, un cilindro, un pistón, actúa como una jeringa, el portafiltros y el filtro. Ya lo otro que está acá, digamos, son las piezas adicionales con las que viene un Aeropress, pero para funcionar solo necesita esas 4 piezas. Los tiempos de preparación de un Aeropress van, digamos, desde el minuto 15, porque he tenido unos alumnos que me sacan unas recetas súper rápido, con moliendas súper finas. Y también, por ejemplo, hoy preparamos un Aeropress en 6 minutos y quedó pues muy bueno, entonces ya no es como tan cierto compararlo con un espresso. Y la cantidad de agua y de bebida, pues digamos, también ha cambiado, porque antes simplemente molían muy fino, ponían agua muy caliente y con eso, digamos, ya querían emular un espresso, pero hoy en día ponen, digamos, más café, muelen un poquito más grueso y obtienen bebidas un poco más balanceadas y con menos cuerpo. Entonces, cantidad de agua, digamos que cambia mucho y se puede trabajar con bastantes ratios. Este es el rock. El rock me parece que es un método súper bonito, súper sobrio y es muy chévere también, pese a que no es tan portátil, pero me parecería una nota uno pues contar con un método de esos, digamos, para uno mismo hacerse un buen espresso en su casa. El rock nos permite imprimir hasta 9 bares de presión sobre la pastilla que está ahí, que digamos se ve justamente acá arriba de la copa. Mm, la empresa dice que lo ideal es hacer una preinfusión, entonces ¿cómo funciona? Tú subes las levas, pones agua caliente, hasta el momento el agua no ha tenido contacto con el café, bajas las levas hasta la mitad, preinfusionas por 20 segundos más o menos. Luego vuelves a subir las levas y haces presión durante máximo 20 segundos hacia abajo y
te va a salir un espresso súper cremoso. La dosis máxima son 16 gramos y lo ideal es que no pase de los 40 segundos totales. Lo malo es que no te deja hacer más de una taza porque no viene como con unas boquillas para que saques 2 expresos, tienes que hacer uno y dividirlo, pero realmente es un método que me parece genial. Tenemos el sifón japonés. Este que está acá ya es por vacío y es de las últimas versiones que hay. Este es de Hario también, pero es de las últimas versiones de sifón que hay. El sifón, digamos que viene con una bombilla que está abajo, que es donde va el agua, y con una mecha, pues puede ser esta que está acá, que es con gas, pero si no, simplemente es una mecha que tú humedeces con alcohol o con petróleo y ella calienta el agua y viene con una especie de beaker arriba, que es donde le posicionas el portafiltros con el filtro. El filtro, por cierto, es muy parecido al de un Aeropress, pero con un circulito, un hueco en el centro. Entonces tú lo ajustas, viene con una cadenilla que pones en el tubo por donde sube el agua. Entonces el tubo viene con un caucho que lo que hace es presurizar y sellar donde está el agua. Y cuando el agua empieza a hervir, lo que hace es que sube por el tubo, humedece toda la borra. Digamos que el tiempo normal después de que sube pueden ser minuto, minuto y medio, y el agua se va a quedar arriba siempre y cuando tenga fuego abajo. Entonces, también va mucho en molienda y en tiempo y en agitación que le des. Si le haces doble, pues puedes reducir ese tiempo, digamos, hasta unos 30 segundos. Repito, este no es un método para hacer espresso, pero funciona parecido a unos que sí son para emular un espresso. Este método es muy visual, realmente es súper visual, es súper bonito. Como consejo, si están en una tienda y lo están preparando, lo ideal es que pongan el agua a precalentar aparte y la pongan hirviendo adentro, porque si no se les va a tardar demasiado. Y por último estamos con la moka. La moka es por excelencia el método con mayor tradición en el mundo. No hay ningún método que esté en más hogares o en más casas que la moka y funciona, digamos, de una forma parecida al sifón, pero sí nos va a dar una taza mucho más contundente, con mucho más cuerpo. ¿Cómo funciona? Tiene 3 piezas también. Viene arriba, que es por donde es un tubito y por donde sale todo el espresso. Quitamos esa y viene como con un portafiltros. Lo que hace es que molemos el café fino, lo ponemos ahí también, lo tampeamos o lo pisonamos con una cuchara, con una tacita pequeña, con lo que tengamos. Y esa va dentro de la pieza que está abajo, que es donde se ve como un puntico de color cobre. Y ahí en esa pieza, en la de abajo, va el agua caliente o el agua fría. En lo personal yo la pongo fría porque si la ponemos caliente, ajustar la moka va a ser como muy complicado porque va a estar supremamente caliente. Entonces, lo que yo hago es ponerla, digamos, tibia, casi fría, ensamblar toda la moka, ponerlo en la estufa y cuando empiece a salir el café, porque funciona igual que el sifón, el agua se calienta, no tiene por dónde salir y solamente sube a través del café con presión y por eso es que crea esa crema que está ahí tan parecida a un espresso. Si ustedes tienen una moka y una prensa en casa, pueden hacer capuchinos, lattes, mocachinos, supremamente fácil. Entonces, mientras sale todo el café, yo pongo el fuego en bajo y cuando ya no sale más café, apago y sirvo. Esos son, digamos, todos los métodos que hay para emular espresso. Hay algunos, digamos, que funcionan parecido al rock. Es también uno muy parecido al Aeropress, que se llama Delter Coffee, que funciona muy parecido al Aeropress. Entonces, estos son como los más tradicionales para hacer espresso. Adicional a esto, pues, digamos, ya tenemos como herramientas o
juguetes que uno llama para pues preparar un espresso mejor. Entre eso también va la calidad del molino que tú tengas. Si tienes un agitador o algo que te remueva todos los grumos de, de aire que hay en el portafiltros. También hay uno que se pone encima y le pones café y le empiezas a dar vueltas, y este es para remover los grumos y que no caiga el café en grumos al portafiltro. Los niveladores, que es para que la cama quede más pareja para poder tampear después, pero yo digo que esos ya son como herramientas extras para preparar espresso. Lo que les trae acá el día de hoy es lo más normal que se encuentra uno para pues emular o hacer un espresso en una tienda. ¿Cuáles de ustedes han probado algún otro método que no sea máquina o moca, que es como tan tradicional? Que no sea en máquina. No, quiero probar es el Fellow Prismo, que es el accesorio para Aeropress. Sí, sí, Eh, entiendo. y lo que coloqué en el chat, que es una Flare Preso. Esa ya se consigue acá en Bogotá. Ya es como, Esta es como la más leva. fácil, como más cómodo. Sí, entiendo. Realmente yo no he probado nunca uno pues como en rock, uno tipo rock. Probado moca, probado Aeropress, obviamente el del Ter Coffee en la moca me parece que calibrar es un poquito más complicado, pero yo lo utilizaría más si voy como a prepararlo con algo más, no solamente como así solito, sino con un poquito de agua o con leches, por ejemplo. Aquí Natalie me pregunta qué cantidades entre agua y café a la hora de prepararlo en la moca para que quede más cremoso. Dependiendo mucho de la moca que tú tengas. En la escuela, Natalie, tenemos una moca súper pequeñita que solo le caben como 60 o 65 gramos de agua. Entonces, y de hecho en café también es súper pequeña. Yo le pongo apenas 7 gramos, 7 gramos y le pongo 40 de agua. Pero ¿qué pasa? Yo trato es de moler mucho más fino para, para crear, pues digamos, esa crema. He notado que cuando lo preparamos en fuego alto, no sale casi crema y sale muy rápido. Entonces, y queda muy maluco, queda muy sobreextraído. Entonces, para crear más crema, lo que yo hago es compactar muy bien, moler, digamos, lo más fino que tú puedas, y pues ten en cuenta que un café ya demasiado viejo no te va a dar pues mucha crema, y un café demasiado fresco tampoco. Entonces, si por ejemplo está muy fresco, lo que puedes hacer es que lo mueles, lo dejas, digamos, reposar unos 3 minutos, 5, y te vas a dar cuenta que va a salir mucha más crema. Pero si lo tienes ya, digamos, de hace un par de días, va a salir también mucho más cremoso. Tienes que tener es como certeza de que tan finamente está, digamos, molido, y que no le pongas demasiada agua y el fuego, digamos, medio bajo. Con mucho gusto. Es difícil saber qué espresso está bien preparado. Mm, no sé, yo digo que es como un hábito que uno, pues como tienes que probar uno bien preparado para que puedas tener bases, digamos, concretas y saber realmente si está bien o no. Pero algo característico es que un espresso bien preparado, por más potente que sea, no te va a ser tan complicado tragarlo. Un espresso, así tenga un café muy bueno, cuando lo tragas, es como muy fuerte, es como hasta salado, parece como un caldo Maggi, es increíble. Y tú puedes mirar también como visualmente cómo lo hacen. Si tú tienes la oportunidad de mirar cómo lo hacen cuando estás en una barra, si obviamente el café sale así como chorros muy grandes, de una vez ese café va a saber muy feo. Si lo pusieron y se dieron cuenta que no tenían tazas, por ejemplo, y fueron a buscarlas, y cuando la trajeron, le dieron extraer,
ese café tampoco va a saber rico porque eso es muy caliente. La cabeza de grupo donde se acomoda todo el portafiltros es muy caliente, entonces va a empezar a darle esas notas como a quemado al café y fuera de eso está húmedo, entonces va a empezar a como a extraerlo y a la hora de darle a extraer va a saber muy amargo. Entonces son como unas cositas que si uno puede mirarlas desde que lo hacen, se va a dar cuenta de una vez si sabe rico o no. John, con todo gusto. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Juan Gabriel, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para que el expreso no quede salado? Y salado por lo que entiendo es que quede sobre extraído. ¿Qué se hace ahí o sea, para qué variables podría modificar para que un expreso no quede, pues, salado? Pues a mí me parece que las sales, digamos que se notan más en subextracción, cuando sale muy rápido. Ok. Digamos, si uno está en barra, es que tú como cliente es como muy complicado saber realmente cómo le pides un expreso bueno a alguien que no lo hace bueno, pero si tú tienes la oportunidad de interactuar en una barra, solamente con el tiempo vas a tener una noción de que puede saber bien o puede saber mal. Entonces, recordemos que un expreso en máquina tiene que salir entre 25 y 35 segundos más o menos. O sea, ese es un tiempo pues bastante bueno y que te va a dar de hecho como mucha gabela de hacer unos cambios como los cambios justos. También la dosis en los portafiltros normales es de 16 a 18 gramos. 18 gramos, sí. Esto no es tan general porque hay portafiltros más grandes y hay portafiltros más pequeños, ¿cierto? O sea, hay unos hasta de que le caben máximo 16 y hay unos que le caben máximo 22 o 20. 21, no sé, 20, sí. Y también están los que son como de un solo piquito, esos les caben solo como 12 o 13. Entonces, es como empezar a mirar desde ahí, pero supongamos que trabajamos con el más común de todo y es de 16 a 18. Cuando yo voy como a calibrar a un sitio que no conozco o un sitio que conozco pero no he calibrado en un par de días, yo normalmente parto de la mitad, de 17 gramos. Y muelo, tampeo, digamos, de una forma muy normal, que se supone que son 20 libras, pero uno cómo sabe cómo son 20 libras o cómo le explico a alguien que son 20 libras. Entonces, trato de hacer un tampeo mío medio en la fuerza pues, que yo tengo. Y pongo como extraer, miro primero si se tarda más de los 10 segundos, si salió por el contrario en 1 o en 2 segundos, ya sé que va a salir muy ácido. Si se demoró más de los 10 segundos, va a salir muy amargo. Entonces, nada más con eso ya tú sabes si va a salir bien o mal. Supongamos que todo está bien y se demoró en salir 5 segundos o 6. A medida que pasa el tiempo, normalmente si el expreso está bien calibrado, sigue con ese flujo como delgadito. Pero si se adelanta a salir como por chorros más grandes, sin probarlo, sabemos que va a estar muy feo. Entonces, apenas tengamos preparado todo el expreso, lo que yo sugiero es probarlo con una cuchara sin sorber porque va a ser mucho más agresivo y los ácidos se van a sentir mucho más. Entonces yo lo pruebo con una cuchara pero suave y si está, ya uno mira si le salió muy rápido o muy lento. Y lo último que yo modifico es molienda. Yo trato de jugar muchos con la dosis. Si salió, digamos, muy lento, pues le quito 0.5 gramos. Si salió, digamos, muy rápido, pues le aumento 0.5 gramos. Digamos que tengo 1 gramo hacia el 18 y 1 gramo hacia el 16 para que lo último que modifiquemos sea la molienda. Si aún así llego a los máximos y a los mínimos y el sabor sigue estando, pues no está correcto, ya lo último que hago es modificar molienda, porque adicional a eso, por cada vez que yo mueva, que tengo que purgar hasta 2 dosis completas para que las muelas se acomoden, porque pasa que uno a veces cambia a más fino o a más grueso y empieza a recalibrar otra vez, pero no se han ajustado. Entonces tú crees que ya está bien y lo pruebas y sabe bien y empiezas a trabajar con ese mismo, pues con esa misma cantidad y va a salir o más lento o más rápido. Entonces
es muy intuitivo al principio, pero cuando ya caes dentro del rango de tiempo que es, ya los ajustes son bastante mínimos. Entonces yo diría, si te sale en ese rango, digamos en los 30 segundos, no tendría por qué saber feo. O un poquitico nada más, ya es más fácil ajustar como con el tampeo. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto. Si nadie va a preguntar, yo le tengo otra pregunta, profe. Sí, de una. Ataque. ¿Cuánto es el límite de expresos cuántos expresos ha tomado el profe en una tarde? ¿Qué es su número máximo de expresos? Bueno, por haber, en clase uno prueba, ¿cierto? No tomarse los completos, sino que prueba. Pero cuando estaba aprendiendo, sí me los tomaba todos. Y lo máximo que me he tomado, no sé, fueron 7, 8 completos, 8. porque realmente estaban buenos, pero les faltaba un poquitico, entonces no eran como tan sacrificables. Eh, y además yo gozo mucho de un espresso muy bueno y yo soy muy necio, entonces cuando yo trabajaba en tienda era muy psicorrígido con el espresso y el compañero mío le daba mucha presa a calibrar, entonces yo dije, no importa, cuando yo llegue calibre y a las 12 o 12 y media que ya como cambie el turno, calibre otra vez. Entonces siempre fui como muy necio para eso y cuando uno, digamos, mide lo que está haciendo, pues sabe más o menos qué es lo que hay. Entonces, digamos que fueron 7 expresos, pero en toda una tarde, digamos desde las 2 hasta las 8 que era todo el turno. Pero ya hoy en día no sé qué pase si me tomo todos esos completos en un solo día. Yo alguna vez hice un curso pues es el curso de fundamento de Foundation Escala de Barismo. Sí, Y lo mismo, te ponen a probar expresos, haga, mueve, cambia la molienda, ¿qué pasó? Prueba, mira, te quedó salado, no, vuélvelo a hacer. Y a la final yo tomé 8 expresos en más o menos unas 4 horas completos. completos. Sí, porque Hijo de era madre. pruebe, pero entonces no podemos dejar, hágale, pues pruebe. Uy, pero es que Y cuando saben feo es muy complicado. Sí, pero pues es la medida, así como dice el profe, ahí le miden el aceite también al alumno, bueno, no le gustó, pues haga el que a usted le El que guste. le guste. Sí, yo afortunadamente las personas que he entrenado en barra cuando he cambiado de trabajo o entra alguien nuevo, les ha gustado siempre, digamos, ser muy necios, así como yo, que así no les guste algo, pero venga, yo pruebo. Lo difícil es cuando tú tienes que entrenar a alguien que no le gusta, que le mancha los dientes, que la gastritis, que no duerme. En lo personal, a mí el café no me quita el sueño para nada. Antes, cuando tomo mucho café, me das como sueño. Sí, Pero pues uno tiene que probar realmente para saber que está bien y que está mal, porque muchas veces uno cree que lo que está haciendo está mal, pero realmente es un perfil natural de un café. Pasa mucho que voy a una tienda de un amigo o algo y me dice, vení, prueba este café. Yo, pues a mí me parece que está bien, solamente que es el perfil natural. Si el perfil ya de por sí es ácido, pues no hay nada que vos puedas hacer. Puedes como modularlo un poquito, pero realmente es lo que hay. Es un espresso muy frutal, con un cuerpo, digamos, muy cítrico, muy ácido, entonces no hay mucho más para hacer. Lo malo es cuando tienes que calibrar un espresso pues con un café muy fresco. Es muy complicado. Es muy complicado porque lo ideal es que cuando tú trabajes con espresso para calibrar, el café esté, digamos, tostado de al menos una semana antes. Y si te lo llevan ahí mismo, a veces uno no puede dar con el café, con el espresso que es. Tú mueves y mueves y ajustas y no puedes dar con el espresso que es. todo tiene mucho CO2 el café. Ajá, tiene muchos gases. Entonces, por ejemplo, cuando pues yo quiero dibujar bien en un café y el espresso no me está dando tanta crema porque está muy fresco, muelo el café por ahí, pues lo dejo 3 minuticos o 4 por ahí por fuera y ahora sí le voy a extraer y la crema que saca es ridícula y los dulces son mucho más brillantes, más que
que la acidez. Entonces un café desgasificado correctamente se deja trabajar mucho mejor. Ok, buena recomendación. Muchas gracias, Sí, sí, profe. con todo gusto, David. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere Hay un contarnos silencio incómodo. algo? No, no, está bien. Realmente, ojalá que tengan como un criterio muy, digamos, como muy, que se dejen cambiar si tienen como una reputación sobre un espresso, porque realmente hay espressos muy, muy ricos. Y que también sean sinceros cuando el espresso realmente no está bien, porque yo digo que es hacer un bien si uno recomienda que ajusten ciertas cosas con respeto, si el barista te lo permite, porque va a ser mejor cuando tú vuelvas. Y que prueben expresos. Los expresos son muy, muy ricos y si los hacen bien, les va a cambiar como la percepción de lo complicado o pues de la reputación que tiene, digamos, hacer, preparar o tomar un buen expreso. Sí, la recomendación está en probar un expreso también en una tienda de especialidad. Es decir, si uno, por ejemplo, va a una tienda comercial, no sé, por ejemplo, en Colombia existen las tiendas comerciales Juan Valdez. El barista generalmente, por lo general, no tiene el cuidado necesario para sacar expresos, pues en voleo. Ah, Entonces no, tampoco nunca. es eso. Preparar un expreso medio lo botan al, ay, ¿cómo es que se llama el donde depositan la borra de café? El azafate. El azafate, ni siquiera lo limpian bien. Eso vuelven y Ah, lo cargan de café y lo cargan otra vez, ni siquiera para infusión a sacar. Están sacando café en voleo, o sea, en tiempo, sí, récord cuando hay tiempo mucha récord gente. el café, pero entonces no, pues realmente no se toman como las medidas necesarias para sacar un buen expreso. Entonces, uno como va a un sitio reconocido, uno pensaría que todo el café que sacan es bueno Es y bueno. no es así. Es que es más, hay amantes al espresso que son unos berracos, porque esa gente no le importa si el espresso está calibrado o no, van por su espresso todos los días, con azúcar, sin azúcar. He tenido clientes que van todos los días por un espresso y le echan 3 endulzantes o 4 azúcares o lo que sea, pero aún Un así Red van Bull. todos los días por espresso. Y yo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo esto sabe feo? Porque por ejemplo, trabajé en una parte donde se supone que si yo saco 2 capuchinos, necesito 2 dosis completas de 17 gramos más o menos cada una. Y ahí, y en esa parte, en voleo, sacaban 2 expresos dobles con una sola dosis. Entonces era eso súper aguado, sobre extraído totalmente. Y la gente normal, la gente, pues, como no conoce tampoco, cree que así es. Además porque pues tampoco cuentan como ni con el conocimiento ni con la máquina de hacer, pues para hacer un muy buen expreso, porque por ejemplo hay máquinas que te permiten, así sea con un café fresco, jugar mucho, hay máquinas que te permiten programar la temperatura a la cual quieres iniciar extracción, a la cual quieres terminar, y por ejemplo que quieras empezar con ciertos bares y acabar con ciertos bares, entonces puedes trabajar un expreso con un tiempo de extracción de minuto, minuto y medio, con 2 bares ahí, suavecito, y va a ser un expreso muy, muy loco. Entonces, es muy chévere ir a tiendas muy buenas y realmente preguntar o hasta decir que te saquen un expreso diferente, así sea con el mismo café. Oh, sí, sí, sí. Eso es. Por eso vayan a tiendas de especialidad si tienen la posibilidad de ir a una tienda de cafés especiales donde probablemente el barista en algunos casos es certificado de SCADA o tiene capacitación técnica, así como la que estamos recibiendo el día de hoy. Gente que realmente, como decía Tato, como decía Iván Vélez, prepáreme un expreso como si que a usted le guste. Que a usted le Uno le guste, pregunta sí. al barista, hágame un expreso que a usted mismo le guste.
Sí, porque, por ejemplo, uno va muchas veces a una tienda y por cosas de la vida de pronto ya saben quién es uno y como que dicen, no, es que yo qué voy a hacer o cuál café les hago. Yo siempre digo, el barista acá es usted, sáqueme lo que a usted le guste y yo me dejo guiar. Y así es cuando salen las cosas más brutales, más chéveres. Sí, 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 eso. Y ya verán, uno le coge el aprecio al espresso. Las primeras veces que uno prueba un espresso, sí, sí, siempre se le hace pues, a Como el manera de mercado compararlo con un complicado. filtrado. Sí, es un café muy concentrado, pero si ha tomado mucho café filtrado, digamos que sí puede encontrar algunas notas mucho más fácil que las puede encontrar en un filtrado, pero en un espresso. Sí es un poco más fuerte, pero también le van a encontrar el gusto. Sí, sí. Por ejemplo, un tip ahí rapidito, es mucho mejor si, por ejemplo, hacen un espresso y en vez de ponerle el agua caliente que suelta la máquina que sale a 90, 92 grados, cogen con la Keller con la que filtran y le ponen agua a 70 grados, 80 grados máximo y van a notar la diferencia tan brutal que es y es mucho, mucho más rico. Entonces, Ok. también los esperamos en las próximas clases donde vamos a tener bebidas clásicas y donde vamos a ver arte latte y podemos tirar algunos tips también que ayudan a modular el sabor con lo que le pongamos al espresso con temperatura solamente. Entonces, estén ahí súper pendientes. Ok, muchas gracias, profe. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Si no tienen más dudas, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Gracias. Con mucho gusto, Omar, David, que estén muy bien, que pasen muy buena noche. Igualmente, bye. Mejía, te vas cogiendo cada vez más confianza. Mira que pusiste a participar a la gente desde el principio. Claro, hombre, cuando toca, toca. Sí, le pican la lengua a David, ¿cierto? No, súper bien, estuvo muy bien. No, es toda una nota. Ya, Sí, ya quiero Mela, ver. Mela. Son las próximas clases para poderlas dar con la máquina ahí al lado. Qué rico, sí. Claro, que todas las dudas, espere, yo le hago uno y listo, Ay, sale. sí. Espera, yo le muestro. Ajá, Claro. esa va a estar muy Parce, y chévere. sabes que cuando saliste, al ratico pudimos arreglar la cosa del internet. Ah, bueno, está Sí. bien. Y Víctor, lo más charro es que terminó de descargar las cosas de la tostadora con el celular y le llegó el Con los internet. datos. Ah, se le comió ahí todos los Fue más datos y de después llegó hasta malas, el güey. internet. Sí, sí. David, ¿y usted entonces cuándo viaja, hermano, para acá? ¿Cuándo viene? Yo espero ir cuando se relaje un poquito más la cosa, pues. Pues digamos que en este momento volví a Bogotá porque ya me hicieron ir a la oficina. Yo trabajo con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sí, Y ya tocando Bogotá otra vez, la gente acá ya le perdió el miedo, le el miedo. pierde como el respeto. Pues yo puedo salir a la calle y ahí veo más trancón, veo gente sin tapabocas. Entonces uno, pues de todas maneras, sabiendo los datos que se puede generar con Claro, la indisciplina de las personas, uno perfectamente puede llegar a decir, Bogotá no va a ser otra cuarentena. Yo creo que el sector económico no se deja crear otra cuarentena, a menos de que se esté muriendo ya la gente en la calle, tal cual le pasó a Guayaquil al principio de la pandemia. mm, O sea, yo creo que ese sería el punto para que el distrito haga otra cuarentena. Antes, no. En ese punto sí, 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 no, debo ir. Yo sé que tengo esa visita pendiente. claro. Sí, y más ya que estamos armados hasta los dientes, con Sí, me le tostadora y iría, todo. me le iría de pato a Juanse este fin de semana, pero aquí voy Claro. a cuadrar unas Yo hubiera venido cositas. con el Juanse de una vez.
Sí, Sí, hombre. creo que se fue hoy, si no estoy mal. Sí, sí. No, ayer salió. Ayer salió. Ya está por ahí este men. Se me le Vamos vi a esa ver idea. si vamos con este men a una finca a ver qué tan guapo es, si no es muy flojo. Mañana, si Dios quiere. Sí, va a empezar a sacar nuevos perfiles. De todas maneras, lo que entendí es que este fin de semana ahora sí va a recoger la Prisma o por lo menos solicitar el envío. Que eso es otra vuelta. El Mm. envío, sí. Y ya, no, si no es este año, es principios del otro. O sea, realmente sé que tengo esa visita pendiente. Claro, hágale. Por acá lo esperamos con los brazos abiertos para... Sí, señor. También sé que la quedada en Medellín la tengo en Laureles, entonces cruzar la avenida y Ah, listo. no. Melo. Ya, No, ahí. sino que Yo pase sé San que ya Juan y ya. tengo, es cruzar, literalmente son 3 cuadras, donde Y está la ya, no, escuela, es que diría. está más cerca que yo, hombre. Ja. Más No, cerca este que man José, está más cerca que de todos. más Que cerca que todos, todos. claro. Y sí, Qué nota. Qué bien, qué bien. sí, porque de todas maneras, pues digamos que ha sido chévere la experiencia del curso virtual. Hay muchos temas que, por ejemplo, a manera presencial eh, se resumen en saque un expreso que uno no se da cuenta realmente de lo que hace, Sí, cuáles son todas las variables que sacan. Digamos que la diferencia con el curso es de fundamentos, que es como el inicial que me hice a lo que he visto acá, es grandísima. Claro. Es muy grande, se desglosan muchos temas, es muy bien, pero sí, vamos a sacar un expreso pues estamos lejos, no tengo máquina y hasta ahí llegó. Así es. Por eso de todas maneras sé que de todas maneras ofrecen y ya está abierto el curso de Barismo Pros y que es el presencial si no estoy mal, sí, que ese sí es con toda la instrucción del caso. sí es muy denso. Es muy, muy denso, pero es genial porque es pura práctica. Sí, al principio yo les comentaba que iba mucho a la barra de Mauricio Romero. Sí, Y el curso que, por ejemplo, él daba era, listo, coja mi máquina y si quiere venir otro día, si usted hace el curso hoy día, pero si el día de mañana usted pasa por la barra y quiere hacerse un café, usted me pide permiso y yo lo dejo seguir. Así es. Entonces, coja la máquina. Ah, espume leche. Ah, pero entonces espéreme un tantico antes de espumar leche, entonces va a espumar jabón. la clásica con el La jabón, sí. clásica con el jabón. Si usted no logra espumar con el jabón, no se anime, pues era como el siguiente paso con la leche. Y no pudo, intente. No pudo, intente. Ya preparó todo el jabón y no pudo, vaya, vuelva y prepare el jabón y hágale, hágale. Sí, Sí. porque es que realmente máquina es algo de mucha práctica. Eso no es que, pues, por ejemplo, una gente me dice, ay, que yo no voy a poder hacer un cisne en un mes. Y yo, pero es que, pues, aquí nadie te va a decir que si no haces un El cisne, Pegaso. no sales, no, porque es que eso es mucha práctica. La máquina es mucha, mucha práctica. De hecho, yo creo que hasta yo estoy en práctica otra vez porque estuvimos 7 meses sin coger Quietos. máquina. Entonces, hay cositas que estaban como un poquito oxidadas. Sí, el resto es la mecánica de precalentar los pocillos y pues dependiendo si los tienes encima, prepararlos, preinfusionar mientras que vas cogiendo las tazas para que vas a preparar, empieza el expreso, sale el expreso y ya puedes ir espumando la leche o si es un capuchino, si es un latte, pues es mecánicamente pero es práctica básicamente. Total. Y pues como lo decía Carlos, de todas maneras, muy probablemente sea que estemos o no detrás de una barra de café,
seguir aprendiendo. Sí, claro, y hay muchos, que hay mucha tela de donde. De resto, sí ya era seguir, entrar a una tienda y de todas maneras empezarle a picarle la lengua al barista. Entonces ya uno empieza, como cliente, empieza a medirle el aceite a los baristas. ¿Y por qué? ¿Y por qué salió así? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y qué café es? ¿Y Preguntando, de dónde sí, viene? qué buen ¿Ya? cliente. Cliente mamón. Interesante. Cliente mamón. Vetado de la tienda. ¿Ya? No, apenas eso. Un cliente con sofisticación. Así es. ¿En cuánto tiempo? Y por eso le explicaba lo de Juan Valdés. La última vez que me dejé llevar a un buen Juan Valdés, porque, ay, vamos a tomar un café en un Juan Valdés, y uno pues ya conociendo más o menos de café y de los procedimientos que se tienen en barra, era, era como, está bien, voy a ir a un Juan Valdés y le voy a echar ojo al barista. Mm, mm, Ah, Nada, lo que le explicaba, antes literalmente peor. cuando botan al azafate, literalmente ni limpian el portafiltro, o sea, ni le pasan el trapo al portafiltro para volver a cargarlo y volver al grupo. Entonces hasta podría tener la misma borra del café anterior, siguiéndola quemando. Sí, cuando uno ya conoces qué pereza, pero es muy necio. A mí me han pasado también varios y uno dice, no, no, mejor deme un juguito. No, ya después de ver eso, sí, yo, pues lo que le decía, ya sé más o menos en cuánto tiempo debe salir un expreso, eh, más o menos qué debe hacer de limpiar la canasta del portafiltro, volverlo a cargar de café molido, quitarle las sobras del borde del portafiltro, tampearlo, cómo tampea, si es con la mano torcida y si hay haciéndole como medio presioncita o si es con el brazo. Ya uno va conociendo más cositas y cada vez el detalle ya sabe uno si es un barista más o menos experimentado, que pues qué tipo de expreso más o menos espera recibir del barista. Hmm, Sí, así es. así es, Y ya. muchacho. Bueno, muy bien. Muchas Pues gracias por la charla chicos, del día de hoy. no, muchísimas Estuvo muy gracias a buena. ustedes. Nos Muy vemos en la bacana. próxima entonces. Listo, pues. Bueno, Saludos al Juanse cuando llegue. hágale, claro. Claro, de una. De Que estén igual muy manera, bien. quedamos de vernos también. Hágale.